Historias de Santidad es el espacio que nos convoca cada viernes para seguir encontrándonos con la vida, con el legado de tantos hombres, tantas mujeres que nos precedieron en el tiempo y dejaron una huella importante de santidad que hoy es muy valiosa para toda nuestra iglesia y para la propia vida de fe también. Por eso dedicamos este espacio hoy particularmente para conocer la vida del venerable padre Joseph Rey. El padre Joseph, a quien conoceremos en el día de hoy, fue el fundador de la congregación Hermanitas de San José de Montgay. Me corregirán después las hermanas si estoy pronunciando correctamente. Fue un sacerdote con un gran celo por el trabajo en favor de la niñez y de la juventud. Bueno, la postuladora de la causa de beatificación del padre es la doctora Silvia Correale. Ustedes ya la conocen, nos acompaña habitualmente en este programa. Ella es abogada, es argentina, pero reside allí en Roma, doctora en Derecho Canónico, postuladora de muchas causas latinoamericanas y de otras partes del mundo. Bueno, ella nos va a presentar también a quienes nos van a visitar en el día de hoy. Silvia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para toda la audiencia y especialmente para Belén y para vos, Adriana, que todos los viernes me acompañan o nos acompañamos en este camino de santidad presentando testimonios de santidad o de, empezamos con Argentina, después seguimos con América Latina, ahora estamos presentando testimonios de santidad también de España y también fundadores que a lo mejor no nacieron en nuestra tierra latinoamericana, pero que han formado congregaciones religiosas que después han llegado a nuestras tierras y no, digamos, en el hoy, digamos, de nuestra vida eclesial latinoamericana, están presentes, nos acompañan, testimonian, son parte de nuestra vida cotidiana de iglesia latinoamericana. Y uno de esos casos son las hermanitas, fundadas por el padre Joseph Rey, que tienen presencia, comunidades en Argentina. Incluso yo cuando empecé siendo postuladora, la madre general era argentina y la actual madre general es argentina, que es la sucesora, ¿no? Y esto demuestra también que ellas se han afiancado bien en nuestro país, que tienen vocaciones y que están muy insertas en la vida de la congregación, de su congregación religiosa, ¿no? Como mujeres argentinas de iglesia, de la iglesia argentina. Yo primero les comento que la actual madre general, la madre Perla, nos ha registrado un pequeño audio que pienso que es con el que podemos empezar. Es breve, pero también nos trae su presencia. Y después nos acompañará la madre Matilde, que yo creo haberla ya conocido, y que ella nos podrá, compartiendo el programa con nosotros, podrá contarnos algunos hechos sobre la vida del fundador y también del carisma, cómo lo viven, dónde están presentes y el trabajo que actualmente realizan para actualizar el carisma fundacional de Bien. Siervo de Dios. Así que bueno, si ustedes, Adriana, pueden partir ya con el audio de la Madre Perla, Muy bien. Escuchamos vamos con entonces ello. a la Madre Perla, la superiora general de esta orden. Buenas tardes a los oyentes de Radio María. Soy la hermana Perla Marisa Báez, actual superiora general de la Congregación de las Hermanitas de San José. Quisiera relatar brevemente el origen de nuestra congregación. Nuestro padre fundador nació el 5 de enero de 1798 en un pequeño pueblo de Lyon, Francia. Lo bautizaron con el nombre de José. En 1818 ingresó en el seminario y el 17 de junio de 1821 fue ordenado sacerdote. En esa época había muchos niños y jóvenes abandonados de la sociedad y a consecuencia caían en delincuencia, etc.
El padre José Rey quiso sacar a esos jóvenes de ese ambiente que se encontraban a través del trabajo manual. Con mucha oración, discernimiento e iluminado por el Espíritu Santo, en 1835 fundó la primera colonia agrícola penitenciaria, donde recogían a niños y jóvenes para moralizarlos a través del trabajo. Los primeros padres y hermanos de la Sociedad de San José, así se llamaban, vieron la necesidad de conseguir mujeres para la obra, que cada día iba creciendo. En 1844 funda la rama femenina. El padre José Rey murió el 6 de abril de 1874. Actualmente estamos en 6 países entre Europa y América Latina, difundiendo el carisma de nuestro Padre Fundador. Su lema fue Dios y los niños, he ahí mis 2 tesoros. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Allí la voz entonces de Madre Perla Marisa Báez, quien es superiora general de las Hermanitas de San José de Montgay, y ella reside justamente en la Casa Madre que se ubica allí en Francia. Silvia, la Madre Perla ya nos abrió la puerta de alguna manera a conocer la historia del padre Joseph, ya nos dejó algunos datos importantes que seguramente iremos profundizando en los próximos minutos. Sí, ahora yo le pediría a la hermana Ana María, que participa del programa, que, bueno, ella nos profundice, nos cuente en qué consistía el apostolado del siervo de Dios cuando empezó a trabajar con los niños, porque realizó un grandísimo apostolado que creo que es muy actual hoy en día, pero bueno, le pedimos a la hermana Ana María que nos cuente cómo fue la obra del Bueno, Padre, cómo empezó. buenos, buenos días, doctora Silvia. Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted, que fue a Mongué, que estuvo unos días con nosotras. Y bueno, ahora por lo menos nos hacemos en contacto. Como tú me pedías, la obra del Padre Rey se inició, como dijo la Madre General, fuimos fundada en el año 1844. Quiere decir que llevamos hoy 180 años de fundación. Nuestra obra primitiva fue ayudar al Padre Rey en todos los quehaceres domésticos. Es decir, nosotros al principio fuimos fundadas como servidoras de la obra. Entonces, eso fue el 2 de febrero del año 1000, el Día de la Vida Consagrada, coincidencia, del año 1844. Fuimos fundadas y aconsejadas por el santo cura de Ars. Cuando el Padre Rey quiso fundar a las Hermanitas de San José, entonces fue a consultar al santo cura de Ars, Francia, sobre el proyecto de la obra. Y entonces el santo cura de Ars le dijo unas palabras muy sabias, que se las voy a leer. Confiadamente por el camino que le sale al encuentro, que no os sorprenda ver que se aguardan pruebas, las que a veces podrán poner la obra en un trance extremo. Saldrá victorioso, no obstante, y su sociedad florecerá y prosperará y se dilatará por otras poblaciones. Esas fueron las palabras del santo cura de Ars, y con ese ímpetu el Padre Rey se lanzó a fundar nuestra congregación, que después fue aprobada por el obispo de Lyon,
y ahora ya estamos en distintas partes del mundo. No somos muchas, pero las poquitas que somos tratamos de cumplir fielmente las insignias que nos ha dejado nuestro padre fundador. No sé qué otra cosa quieres, Silvia, que te conteste. Sí, hermana, a mí lo que me impactó, yo me acuerdo cuando estuvimos allí en la casa de ustedes en Francia, y lo que a mí me impactó leyendo las biografías publicadas ¿Sí? del siervo de Dios, es como, bueno, si no recuerdo mal, él estaba de párroco y hubo una dificultad en la localidad, y entonces la gente, los Lo, mismos padres de familia, digamos, le pidieron que él se encargara de las formas, de la educación de los jóvenes que tenían dificultad, ¿no? Y él empezó con con este apostolado con niños y adolescentes de su comunidad, digamos, de donde él estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal, y realizó una obra magnífica, única en Francia, para la época, y sí. ayudó a la formación de todos esos jóvenes. Sí, fue la primera escuela agrícola francesa que fundó el Padre Rey. Después ya se expandió en otros países como de San Juan Bosco, pero la primera en Francia fue la del Padre Rey, porque él se inspiró mucho en la obra de la Madre Ignacia, que es la fundadora de las religiosas de Jesús María. Él estuvo 5 años de capellán con las religiosas y las hermanas recogían las niñas que estaban en prostitución o en peligro, y él se inspiró para los jóvenes esa obra. Entonces fundó, enseguida se separó de las religiosas como capellán, pidió permiso, hizo la primera experiencia en Oullens, Francia, un barrio de Lyon, y ahí es donde empezó a recoger a todos estos niños que carecían, bueno, y algunos los sacaba incluso de la cárcel, porque los niños los metían con los mayores. Entonces, él eso no podía ver bien que los mayores estuvieran con niños pequeños, y así se inició la obra. Luego compró el Cister, que estaba abandonado por la guerra, por la Revolución Francesa. Los ciudadanos de Lyon colaboraron para la compra del Cister, y ahí él fundó la verdadera obra, que tenía más de 1.000 niños, con sus talleres de panadería, de carpintería, de todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, así comenzó la obra del Padre Rey. Y muchas vocaciones masculinas y femeninas se adhirieron a la obra. Ese es el comienzo de la historia del Padre Rey. Entonces, él siempre pedía y inculcaba a todos sus hermanos, a los sacerdotes que colaboraban con él, que lo importante era Dios y los niños. Dios y los niños. De ahí su lema, que lo conocemos en todo el mundo, las religiosas: Dios y los niños, como terminó de decir la Madre General, he ahí mis 2 tesoros. Sí, yo me acuerdo que bueno, como lo relataban, era muy bonito porque decía que los niños allí, estos chicos que él fue recogiendo de la calle, incluso algunos de la prisión, se sentían tan acogidos, tan felices, el clima que había ahí en el Cister era un clima verdaderamente de familia, de alegría, de colaboración, y que eso fue todo un camino pedagógico de recuperación y de inserción de los chicos en la sociedad, ¿no? Porque después estaban preparados para tener una profesión en la vida, ¿no? A través de, porque en el CITER se autoabastecían, tenían plantaciones de frutales, cultivaban la tierra, tenían la panadería, tenían la carpintería, tenían todo, y eran tantos que cada uno estaba en un grupo de trabajo distinto, y se ayudaban entre todos, y había ese clima fraterno de familia que les hacía tanto bien a los niños. Y que muchas veces el padre se encontró con jóvenes que
hombres jóvenes que venían a saludarlo y que eran niños que se habían formado ahí y que se habían insertado en la sociedad, se habían casado, habían formado familia y los frutos fueron realmente muy, muy provechosos. Y incluso el mismo gobierno de Francia reconoció toda la labor que había hecho el padre, e incluso hubo normativas y disposiciones que ayudaron a la obra que él estaba realizando, ¿no? Hubo un reconocimiento también de la sociedad francesa, lo cual yo leía la obra de él, cómo él trabajaba, todo lo que él hizo, todo cómo recuperó tantos jóvenes y adolescentes, y en un mundo como el de hoy, su testimonio de santidad es muy actual, ¿no? Muy bonito Claro, y sí, insertado en nuestra época del siglo XXI, claro, con otras normativas, ¿no? Con otras normativas. Pero de todas sí. maneras, en el fondo, las hermanitas de San José tienen ese espíritu de los niños, la educación, la docencia, en todos los sentidos, de los pequeñitos desde guardería hasta el nivel terciario. Esa parte todavía, gracias a Dios, las conservamos y velamos mucho por la juventud, porque el padre Rey eso es lo que le tenía como una norma principal. Dice, yo daría buena gana toda mi vida, todo lo que tengo, aún mi propia sangre y mi vida toda para ganar a todos a Jesucristo, porque él el anhelo importante de él era salvar esos niños de la delincuencia, de la prostitución, bueno, de todos los males que había en esa época y que ahora ya en ese sentido hay otras instituciones que superan nuestra capacidad como mujeres, pero seguimos con el carisma de la educación. Sí, hermana, la madre en general dijo que ustedes están presentes en 6 países. ¿Cuáles son los países en los cuales ustedes actualmente están presentes? En Francia, la Casa Madre. En España, en Italia, en Argentina, en Paraguay, Colombia y Uruguay. Bien, o sea, están presentes en 7. Este, eh, y usted decía que ustedes son pocas. ¿Cuántas religiosas, aunque sea religiosas, con votos temporales, cuántas son ustedes? Más o menos, no tengo el dato exacto, pero más o menos 50. Sí, bueno, sí, no son una gran congregación, pero veo que a pesar de que el número no es voluminoso, digámoslo así, pero están presentes en varios países, por lo cual veo que son muy activas, muy activas. Sí, sí, doctora, a nosotros nos preocupa porque desde el año 2007 el cardenal Barbarán, que vos hablaste con él, mandó todo a Roma. ¿Y por qué se demora tanto nuestra causa? Bueno, porque, digamos, hay habido cambio de relatores en el discaterio, hemos pasado, ahora hay un nuevo relator de la causa, hemos tenido también, por las nuevas disposiciones, acomodar algunas cosas, hacer algunos ajustes, esperar que un sacerdote de allí nos hiciera el contexto histórico, porque eso lo pueden hacer solo quien está en la diócesis. Y bueno, la hermana encontró un sacerdote, la madre Perla encontró la disponibilidad de un sacerdote que nos hizo el contexto histórico que era necesario, porque esta siendo una causa histórica, tiene particulares exigencias en la elaboración de la posición para poder presentarla. Y ahora el nuevo relator de la causa, nosotros le hemos entregado el trabajo que tenemos, que también son muy exigentes, últimamente son muy exigentes con respecto a toda la documentación histórica, son muy exigentes con respecto a ilustrar muy bien la continuación de fama de santidad, de fama de intercesión, tiene que estar actualizado, tienen que ver bueno, que sea, ¿cómo decirle? No muy esporádica, sino probada con una cierta continuidad, ¿no? Y una cierta densidad, no sé cómo decirle, ¿no? No es que porque sean devotas 2 personas, ¿no? Quieren que, bueno, sea una devoción más presente. Y bueno, la madre Perla ha recogido documentación, ha recogido testimonio, y bueno,
hemos tenido que ir completando algunas cosas porque en los últimos años también la exigencia del discaterio ha sido mayor con respecto a las causas históricas. Así que, bueno, estamos trabajando y Ay, espero, a ver, ojalá, la semana que viene ojalá tengo se que ver, logre. si la semana que viene tengo que Bueno, ver al nuevo relator, a ver qué nos dice de todo lo que hemos elaborado y veremos lo que, lo que me dice, ¿no? Pero a claro, ver si para él es suficiente lo que hemos recogido y lo que está. No todo ya, lo que no a veces todo lo que se recoge en la diócesis llena las exigencias del discaterio. A veces hay que recoger más pruebas o más testimonios o bueno, o quieren que se especifique mejor ciertos temas. Bueno, así que eso, hemos estado trabajando en eso, pero bueno, no es la única causa. Hoy nosotros entregamos una posición de una figura contemporánea que también llegó al discaterio en el 2009 y recién hoy pudimos terminar la posición, solo que efectivamente ahí el problema no era la falta de documentación, sino la abundancia. Eran 30 volúmenes de copia pública. Y es una figura latinoamericana que nosotros conocemos, que hemos presentado, John Luis Pozzobón, este, pero también lleva su tiempo, no es tan fácil a veces eh, no, eso sí este yo lo trabajo. comprendo, porque la causa se fue moviendo ya hace más de 30 años, 40 por lo menos, pero a Roma llegó en el 2007. Eso yo, Sí, hay un... solo que a mí me nombraron postuladora, no me acuerdo, unos años después, porque el primer postulador en fase Sí, romana no fui yo. Fue otro postulador y al tiempo, no, yo no me acuerdo ahora si hacía 1 o 2 años que estaba en Roma que me nombraron postuladora. No puedo sí, tener la memoria sí. precisa, Había, pero había un postulador que en este momento no tengo presente, que llevaba la causa perfecta, pero se jubiló, era de Canadá, creo, de por ahí. Y se jubiló y eso quedó, después teníamos que conseguir otro, el otro no quería aceptar y así se nos iba pasando el tiempo. Por eso confiamos así en usted, doctor, ahora, que esto salga más rápido. sí, pero le digo, estamos siguiéndolo. Lo que pasa es que efectivamente hoy lo hablábamos con otro de los oficiales del discaterio, que últimamente se ha vuelto muy difícil pasar la comisión histórica porque se han vuelto muy exigentes los consultores históricos. Y yo le decía a la madre Perla ahora con el nuevo relator, porque el relator anterior, bueno, tenía como que terminar algunas cosas porque ya sabía que tenía que dejar porque se jubilaba, ¿no? Y también entre la pandemia, que estuvimos 2 años encerrados prácticamente, que tuvimos dificultades, bueno, las dificultades que tuvimos nosotros, ¿no? En el 20, en el 21, incluso hasta cierta parte del 22, y después ya este relator que sabía que tenía que dejar, que quería cerrar algunos procesos que tenía más avanzados, bueno, al final se han pasado, parece que no, pero no nos ha pasado solo con la causa de usted, nos ha pasado con otras causas esta causa que entregamos hoy, si no hubiera venido la pandemia en el 20, era una causa que teníamos que entregar en el 20, la entregamos en el 24, porque después también ahí pasó que cambiaron relator de lengua española, que el relator de lengua española le hicieron promotor de la fe, que hubo que esperar 6 meses hasta que consiguieran otro, y después van pasando estas cosas que del ritmo de vida del discaterio, que hacen que las causas, bueno, se pase el tiempo y así, de paso, que hablamos nosotras, toda la audiencia de Radio María entiende que las causas de beatificación llevan su tiempo, no es fácil, y que cuando se llega a ciertos pasos, se festeja. Porque yo le Claro. decía al padre Alessandre, que es quien actualmente preside la familia de Shensta, que, bueno, si hoy el relator me decía que, bueno, ya para él estaba esta otra que entregué esta mañana, digo, tenemos que festejar. Y él me dice, ¿por qué se festeja? No, se festeja porque que te aprueben la posición es para festejar, ¿no? Porque no es una cosa tan fácil ni tan descontada. Yo me acuerdo, hoy lo hablaba con una persona que colabora conmigo, que hace 10 años atrás, este,
era más un procedimiento, tenía más la forma de un procedimiento, y después prácticamente le han dado más un perfil como de Instituto Superior de Ciencias Históricas, que son dos niveles distintos. Una cosa es que vos haces un procedimiento donde tenés que demostrar con testigos y documentos bueno, en este caso la virtud heroica, la fama de santidad y la fama de intercesión, ¿no? Cuando lo haces por virtudes. Otra cosa es que se vuelvan con esa exigencia que tú tienes que hacer las posiciones como si fuera un instituto superior, ¿no? Como si estuviera haciendo más que una tesis de doctorado, ¿no? En historia. Claro, las exigencias son distintas, un montón de detalles, bueno, se hace un trabajo mucho más arduo, ¿no? Y eso que pasa no pasa solo con la causa de ustedes, o sea, pasa con todas las causas porque un nivel de exigencia que lo han puesto con todas las causas. Para que usted se dé cuenta, y se dé cuenta la audiencia de Radio María, nosotros tenemos un sacerdote que para que sea más o sea, más así, digamos, no voy a decir el nombre de él, pero tiene experiencia como consultor teólogo del Discaterio, y me comentaba un delegado de causas de santos de su país que le han pedido que sea postulador de causa, y él ha dicho que él posicios de virtudes no tiene tiempo para dedicarse, para que vea el nivel, ¿no? Porque Claro. siendo un sacerdote que es doctor en teología, que es consultor teólogo, y que diga, no, yo, o sea, causa por martirio sí, proceso de milagro también, pero pero posición de virtudes no, y menos histórica, ¿no? Eso es para que se dé la pauta de que es un camino arduo, pero yo creo que hemos llegado a un cierto punto. Espero que la próxima semana con el nuevo relator, que haya visto lo que le entregamos apenas él empezó en sus funciones, y espero que me dé una idea y nos demos una idea de cuál es el tramo final que nos falta y poder cerrarlo cuanto antes posible, cuanto antes sea posible. Pero bueno, estamos en eso. Silvia, pensaba a medida que las escuchaba a ustedes que están en tratamiento de estos temas, ¿no? Que como bien aclarabas a cada momento para que la audiencia vaya teniendo en cuenta lo que significa presentar y llevar adelante una causa, que vos ya lo has explicado, Silvia, en más de una oportunidad. Mientras tanto, estos espacios de dar a conocer estas figuras son muy importantes. Decías vos que es muy importante también la devoción, que vaya surgiendo la devoción a estas figuras de santidad que son santos. Por ejemplo, en el corazón de las hermanas, en el corazón de los institutos, los colegios que están bajo el patronazgo del padre José Rey, pero muchos de nosotros no conocíamos su figura, muchos oyentes es la primera vez que están escuchando acerca de él. Entonces creo que es muy importante, mientras rezamos para que la causa avance, que se vaya difundiendo su figura, por ejemplo, en estos espacios, y vayamos conociendo el detalle del corazón de este hombre entregado a los jóvenes, a los niños, que buscaba rescatarlos de estos lugares de vulnerabilidad en los que se encontraban. Y volviendo un poquito a la figura del padre José, me gustaría que Silvia o la hermana Ana María nos lleven un poquito a la infancia, a la adolescencia, a la juventud del padre, porque pensaba él se dedicó a los niños y a los jóvenes. ¿Cuándo fue sintiendo él el llamado también a seguir a Jesús? Su familia se le inculcó él por sí mismo, lo fue conociendo. ¿Cuándo se despertó su amor a la iglesia? Para que de alguna manera podamos entender también por qué su volcar su corazón particularmente a rescatar a los niños y a los jóvenes. No sé cuál de las dos quisiera contarnos un poquito eso. No sé, hermana Ana María, ¿usted quiere explicar un poco sobre los datos que se tienen de la infancia y de la juventud y de la entrada en el seminario de su fundador? Les digo así en contexto general, Bien. es su niñez. Bien. Él nació el 5 de enero del año 1798 y fue bautizado el mismo día. Imagínense en invierno allá en Francia. El mismo día lo llevaron a bautizar, le pusieron el nombre de José en honor a su padrino.
era hijo de Margarita Montmen y de José Rey, Santiago Rey, perdón. Tuvieron una niña, pero la niña a los 14 meses falleció. Fue el único hijo varón y a los 2 años de vida perdió a su papá. Su papá Santiago falleció, así que la mamá tuvo que hacerse cargo del niño y el párroco, que eran en un pueblo, todos se conocían, le trató de ayudar a la viuda, y el niño fue creciendo, primero fue monaguillo en la misma parroquia, el párroco veía que tenía cualidades de pequeñito y al párroco lo cambiaron, lo llevaron a otro pueblo, a un seminario menor. ¿Y qué hizo el párroco? Le pidió a la mamá llevarse al niño también, para que no pasara hambre, para que no pasara la escasez que podría tener en su hogar, y la mamá consintió y se lo llevó en calidad de interno, de pequeñito, 7 años. Y ahí estuvo platicando con todos los compañeros del seminario menor, y luego a los 12 años volvió otra vez a su pueblo y hace su primera comunión en el año 1811, y de ahí siempre acompañaba a numerosos niños que estudiaban con él también, siempre bajo la mirada de la mamá. En esos tiempos de la Revolución Francesa, cerraron las escuelas. Y él estaba estudiando en la escuela de la parroquia. Cerraron las escuelas, así que decepcionado comienza a trabajar de casa en casa. ¿Qué pasa? Después vuelven a abrir los seminarios. El padre Rey ya está mayorcito, 15 años, pide luces al Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer yo aquí en el pueblo? No tengo ninguna opción. Y hizo celebrar una misa para ver su vocación. Y ahí descubre que el Señor lo llama para el sacerdocio. Entonces ya hace el seminario menor, como se hacía antes, entra al seminario mayor de Lyon, San Ireneo, y ahí empieza a estudios de teología, filosofía, bueno, en esa época era tonsurado, los tonsuran, era diácono y se ordenó, como dijo la Madre General, el 121. El padre Rey lo nombraron vicario en esa época, cuando terminaban de ser sacerdotes. Su mamá Margarita lo acompañó en la ordenación, era la mujer más feliz de su vida, que su hijo se consagrara a Dios. Una vez que lo consagrado sacerdote, lo enviaron a distintos pueblitos de Francia. Pero era de salud muy delicada. Él fue al obispo y le dijo: mire, yo quiero ser misionero en la China. Y bueno, ya viajó a Lyon, estuvo ahí en Lyon, porque quería ir con sus compañeros. En esa época parece que muchos iban a misionar a tierras extrañas. Por ejemplo, unos venían a América, otros se iban a la China, y el padre Rey quería ir a la China para conquistar almas para el Señor. Pero se enfermó. Entonces el obispo le dijo, tuvo que recuperarse, y entró 2 oportunidades. Se puso bien, otra vez a la China, otra vez se enfermó. Y ya se dio cuenta que no era para eso, porque Dios lo querría para otra cosa. Entonces el obispo le dijo: bueno, tú quieres ir a convertir hombres salvajes, yo te daré mujeres salvajes. Y ahí es cuando le mandó con la madre Ignacia, la fundadora de Jesús María, a regenerar esas niñas que tenían ahí internas, que también las recogía de la calle. Pero él estuvo ahí 5 años colaborando con la capellanía, con todo lo que se puede
hacer en una casa religiosa, construyó una capilla ahí que estaba muy deteriorada. Y, bueno, seguían los problemas de revolución, digamos. Entonces hubo un motín en Lyon muy grave, que empezaron a profanar los templos y subieron donde estaba el padre rey, Fourvière, que es la colina de Lyon, subieron a Fourvière y que entraron en la casa donde el padre rey estaba de capellán. Entonces él les habló buenamente, digamos, bueno, que queremos comer, que nos invadieron todo y hicieron desastres en la casa de Jesús María, pero ellos los atendieron muy bien y eso les sirvió al motín que iba de aflojar un poquito esa violencia que traía. Y el padre rey se preocupó muchísimo para que no profanaran el Santísimo, que estaba enfrente en la capilla de Fourvière. ¿Y qué hizo? Con 2 o 3 de esos del motín, fue a resguardar el Santísimo y los otros les hicieron escolta. Es un milagro para mí, porque si fueron a hacer maldades, a profanar el Santísimo y al final le hicieron escolta para cuando recobró el Santísimo de la capilla, todos aplaudían que el padre rey había sacado el Santísimo del peligro. Eso es una de las cosas. Entonces, uno de esos subversivos, digamos, le dijo, padre rey, ¿por qué usted no hace por los jóvenes lo que está haciendo aquí la Madre Ignacia por las niñas? Y ahí él empezó la lucecita, el Espíritu Santo. Y ahí empezó a decir, tienes razón, tantos niños en Lyon abandonados a la buena de Dios, tirados en la calle, comían de lo que le regalaba, hacían, incluso eran muy agresivos, porque viviendo en la calle. Y entonces ahí empezó con la obra, recogió un grupo de chicos, los iba regenerando de a poquito, algunos benefactores se sumaban, al final fueron hermanos de la congregación que lo ayudaron, y ahí cuando él pensó en las hermanitas de San José para las cosas de quehaceres domésticos. Así fuimos fundadas en Francia con esa finalidad. Después, como la obra se amplió, que fue al Cister, donde la doctora recién comentaba que era todo, el Cister era como una ciudad, donde había talleres de todas clases, cada uno tenía su rol y incluso los productos los vendían no solo para Francia, sino también para Inglaterra, lo que hacían ahí. Calzados, queso, de todo lo que se puede imaginar, porque la propiedad era grandísima del Cister. Entonces ahí es cuando se amplió la obra y él ya estaba muy mayor y las fuerzas de él ya no resistían, y nombra a su sucesor, que fue el padre Pedro Donat, que siguió con la obra hasta que los monjes recuperaron el Cister. Así en forma global, más o menos. Después está todos los pensamientos, los ejemplos que el padre rey contaba, que uno de los que le trajeron ahí la correccional traía 2 revólver debajo de su camisa. La mamá dice, ya no puedo más con este muchacho, y el padre rey dijo, no, va a ver que se va a poner bien, hay que tratarlo bien, etcétera. Le dio palabras de aliento y él cambió completamente la conducta y dijo, padre, aquí le entrego mi revólver, el que le iba a matar a usted, y el otro que yo me iba a suicidar. Eso fue un ejemplo grandísimo, que después de años, el padre rey iba por una plaza y dice, padre rey, yo soy Fernando, aquel muchacho que llevaba las 2 pistolas, tengo mi familia, venga, le invito a mi casa, y ahí es cuando el padre rey comprobó que sí que se puede hacer el bien a la juventud. Qué bueno todo lo que nos comparte Sor Ana María, porque en estos pocos minutos nos resumió buena parte de la vida
del padre Joseph Rey, y ahí empezamos a entender también esa fama de santidad que se extendía en su momento y después con los años también a través de la vida y de la misión de la propia congregación. Silvia, sabemos que estás comprometida a esta hora con otra actividad, por eso te damos la palabra si querés sumar algún dato más, algún aporte más sobre la vida del venerable padre Joseph, te damos la palabra. Sí, no, yo creo que la hermana resumió muy bien todo lo que fue el inicio de la vocación sacerdotal y, y el ministerio, el ejercicio del ministerio, y cómo por la providencia de Dios fue llamado a esta obra, porque no es que él entró en el seminario pensando voy a ser sacerdote y voy a hacer esto, ¿no? Ujú. Este, eh, de frente a ese hecho, ¿no? Ese motín, y de ahí, del deseo del pueblo de Dios, surgió la obra, una obra hermosa que realizó en aquel momento que era tan necesaria para los niños, ¿no? Así como había dicho al inicio de la hermana, sobre, digamos, sobre el mismo camino que después continuaría Don Bosco, ¿no? Ese camino, pero en Francia, él inició en Francia un camino de apostolado con los niños y con los adolescentes, que sería prácticamente al estilo del que después seguiría Don Bosco, ¿no? Claro. Sí, Así Silvia, es. incluso fue la primera obra en Francia de ese estilo. La prueba está que Napoleón lo condecoró caballero de la Legión de Honor. Le dieron una insignia que él siempre lleva en su pecho. Sí. Por eso digo que sí, fue realmente una cosa, ¿cómo se puede decir? Fue una obra maravillosa, una obra reconocida, como dije antes, por las autoridades civiles, por la sociedad civil de Francia, y me parecía bueno, que es un testimonio de santidad que se tiene que conocer. Y aparte, digamos, de las hermanas, de las personas cercanas a las obras, de las alumnas que frecuentan las escuelas, me parecía que era algo muy bonito poder compartir con la audiencia de Radio María y hacerlo conocer, cómo el Señor va obrando a través de las almas que son dóciles a la acción del Espíritu Santo y dan respuesta concreta a problemas concretos de su época, ¿no? Esto es para dar gloria a Dios de que a través del Padre José Rey, como diría el Papa Francisco, un gesto de misericordia del Señor a esa juventud y a esa niñez que estaba un poco abandonada, y a través del Padre José Rey se manifestó ese amor paterno, misericordioso, ¿no? De Dios hacia los niños y los jóvenes de Francia en aquella época. Bueno, es verdad que tengo una misa a la que tengo que llegar, así que la saludo a la hermana Ana María, le saludo a la audiencia de Radio María. Seguimos rezando por la pronta beatificación y que realmente podamos finalmente llegar al menos al decreto de virtudes cuanto antes.